hermanos, a ponernos de pie y vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer en el libro de Números, Antiguo Testamento, Números, capítulo 21, versículo que leemos del 4 al 9. Bendito el Señor. Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Tomemos asiento, mi amado hermano. La figura de Jesucristo en la serpiente de bronce. Este es, hermano, el nombre del sermón en esta noche. Es interesante esta porción. Es muy importante porque muchas veces decimos: si es una serpiente, ¿qué tiene que ver con Jesucristo? Bueno, cuando hablamos de la serpiente, oiga, mi hermano, conocemos que es la figura de Satanás. Y eso, hay muchos textos que lo aseguran. Su propósito, o sea, el propósito de la serpiente, siempre ha sido desobedecer a Dios, altercar contra Dios, murmurar contra Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque eso es lo que hizo a través de los tiempos y sigue haciendo a través de las personas que manipulan. La serpiente fue un animal que Satanás usó para engañar al hombre. Oiga que bien esto, para que pecara contra Dios. El engaño de Satanás a través de la serpiente era ese: que el hombre pecara, que el hombre se rebelara. ¿Cuál era el propósito entonces? Si la paga el pecado de muerte, era que el hombre muriera por los juicios de Dios. Esto nos da una idea que Satanás viene antes de toda la creación, porque como él ya tiene determinado su pago, la paga de él, ¿usted sabe cuál es? Apocalipsis 20: será lanzado al infierno y sufrirá allí por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces sabemos por ende que no quiere irse él solo, también quiere llevarse a los sabios con él. Ahora, la serpiente fue un animal, hermano, que usó Satanás. Eso lo vemos allá en Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17. Un hermano, una porción bien conocida. Y es bueno
es bueno que esto lo retomemos nosotros para que nos sirva. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oiga, ciertamente morirás. Estaba anunciado, ¿verdad? Pero vemos el capítulo 3, siempre de Génesis, versículos 5 y 6. Dice, lo vemos desde el 3:1 para que veamos la secuencia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le pregunto, ¿eso es lo que el Señor le dijo? No. Él le dijo: de todo árbol puedes comer, le dijo el Señor, menos de ese. Entonces, mira cómo te engiversa Satanás, hermano. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es una mujer toda dunda, ¿verdad? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Oiga, qué mentira. Esta es otra mentira. Ni le tocaréis. El Señor no le dijo eso. Ni le tocaréis para que no muráis. O sea, que aquí le estaba dando a entender a la mujer que iba a morir si lo tocaba. Y el Señor no le dijo eso. ¿Ah? Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir, hombre. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué maravilloso, man! O sea que usted y yo somos dioses porque sabemos el bien y el mal. Mire cómo el enemigo, hermano, cómo le hace creer a usted las mentiras y usted las cree. Miren qué interesante. Cuando veíamos esto y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces comienza ahí el juicio de Dios. Ahora, siempre, mi amado hermano, siempre que no obedecemos la palabra de Dios, vendrá juicio sobre nosotros. Claro, así es. Y el juicio, tú y yo podemos sentirnos bien, podemos demostrar, podemos estar alegres de rostro, podemos reírnos y todo, pero usted sabe que el juicio de Dios está interno. Usted sabe que aquello tiene un dictamen divino, y ese dictamen a usted y a mí nos tiene que tener con mucho cuidado. El hombre pecó y no reconoció su pecado, porque dice la palabra en el 6:5 de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Pues, hermano, que el hombre pecó y de ahí para allá mal, todo mal. Hasta nuestros días muchas veces vemos el mal como algo que no es peligroso. Y yo le digo, el mal es peligroso para destruir nuestra vida espiritual. Así es. Cuando el mal, hermano, cuando el mal nos arrastra, comenzamos a quedar mal con Dios. Comenzamos a ver las cosas de Dios. Comenzamos a ver los privilegios de Dios. Si me queda tiempo lo hago, si no, no lo hago. ¿Y qué pues? Está bien, hermano. Por eso le pasó lo que le pasó a esto al pueblo. Porque ellos veían aquello como que no tenía importancia. Y yo quiero decir esta noche, no nos olvidemos, Dios quiere calidad
de lo que usted y yo hacemos para él. Amén, así es. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. no descansará, tocará a todo tipo de personas para lograr y alcanzar sus propósitos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el corazón del hombre hay pecado. Y lo que hace Satanás es soplar para que la llama vaya creciendo. Y nosotros, cuando nos sentimos, hermano, tocados por ese perverso, es cuando comenzamos a perder el control en todo lo que hacemos. Ejemplo de ello, vemos el caso de Ezequiel. Usted conoce muy bien el caso de Ezequiel, no nos vamos a detener. Ezequiel 28 y Isaías 14. ¿A qué me refiero? Dice ahí que el enemigo es tan tremendo que tocó al mismo querubín que estaba a la parte de Dios. Porque dice allá en 28 de Ezequiel, dice, todo estaba bien, dice el Señor, hasta el momento que se encontró maldad en tu corazón. Hasta el momento que tú viste las cosas en un sentido que no es el del cielo. Cuando yo veía esto, no, hombre, hermano, qué terrible es cuando el hombre está cayendo en este juego. Cuando usted lea esto en su casa, por el tiempo no lo podemos leer, dice, hermanos, que él quería ser igual que Dios. Dice el versículo 16 del capítulo 28 de Ezequiel, que él dice, oiga, dice que él llegó a llenar su corazón de maldad. Maldad es maldad, hermano. Usted sabe que es maldad. Deseo de hacer mal al que se ponga por enfrente. Ambición de querer ser igual a Dios. Se llenó de fantasía y creció su ego por su hermosura, dice el versículo 17 del capítulo 28 de Ezequiel. Dice que era tan hermoso el querubín que él esa belleza lo llenó de fantasía y se dejó que el enemigo comenzara a destruirlo. Cuando el hermano, cuando la hermana se llena de ese ego, no vamos a negar, hay un periodo de la vida donde las hermanas se ven puras princesas. ¿Sí? Pero no son princesas. Los jóvenes se ven puros príncipes, pero no son príncipes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Parémonos en la tierra. No queramos volar porque no tenemos alas. Lo que tenemos que hacer es, cuando vean eso, mis hermanas amadas, díganle, Señor, gracias. Guárdame, cuídame, para que no crezca en mí esta fantasía. Yo quiero decirle, hay muchas jovencitas que creyendo eso, hoy están fracasadas. Y aunque ellas crean que son vivas, son de otra forma, no son vivas. Porque el que es vivo, el que es astuto, se agarra de Dios y sabe que nadie lo va a mover de ahí. Y sabe que todas las cosas que vengan para usted van a ser de bendición. El mismo panorama de Ezequiel el que vemos en Isaías 14. El mismo sentido. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? Que el enemigo, hermanos amados, no ve a quién va a tocar. Él va a tocar al que se ponga por enfrente. Lo que él quiere es hacer lo que él ha querido siempre, oponerse a nuestro Creador. Ahora también vemos ahí Israel a través del camino durante los 40 años. Decía el Salmo 95 que leímos esta noche. 40 años, dice el Señor, estuve disgustado con mi pueblo. Oiga, 40 años. Significa, hermano, que el pueblo de Israel todo el tiempo fue rebelde. Fue un pueblo que, aunque veía la mano de Dios, no quiso obedecer su palabra. Israel a través del hermano, a través y durante los 40 años por el desierto, desde Éxodo 12:37, que es donde salen, ¿verdad? Donde salen hacia el desierto, nos dice la palabra que salieron creyendo, unos iban creyendo que iban a llegar a la tierra prometida, pero otros
hermanos, iban con cierta duda. Y cuando iban llegando al Mar Rojo, cuando vieron que se acercaba el faraón con todos los 600 carros de guerra y todo el ejército que llevaba, dice allá en el Éxodo 14:10 que clamaron a Jehová, pero arremetieron contra Moisés. Le pidieron a Jehová, pero arremetieron contra Moisés, según el 14:11. Según el 15:24, murmuraron contra Moisés por las aguas amargas, las aguas de Mara, ¿se acuerda? Fue el primer lugar donde llegaron y querían tomar agua y eran amargas las aguas. En Hechos 16, versículos 2 y 3, murmuraron porque no tenían pan. Allá también en Hechos 17:2, murmuraban nuevamente porque no tenían agua. Allá en el 16, 7 al 13, murmuraban porque querían comer carne. Mire qué tremendo. Allá en Éxodo 32, 1, 8, hacen el becerro de oro. Usted ve, una cosa lo lleva a otra, a otra, a otra, a otra. El problema ahí, hermano, es que no había satisfacción en su corazón. En ningún momento hubo satisfacción. En ningún momento. En cierta ocasión, Moisés les dice, cuando murmuran contra mí, les dice, y contra Aarón, con Dios están murmurando. Porque ¿qué somos nosotros? Le dice él. ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos nada, somos servidores de Dios. Y cuando murmuran contra nosotros, contra Dios lo hacen. Y dice acá, mire, en el 16, capítulo 16, versículos 7 al 8, dice la palabra, Éxodo, hermano, 16, 7 y 8, mire qué interesante lo que vemos acá. Éxodo 16, 7 y 8, lo leo, y dice la palabra, le dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuren contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque, le vuelve a decir Moisés, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová Dios. ¿Y por qué le dijeron esto? Porque quien los había enviado era Jehová. Entonces toda murmuración, todo conflicto, todo choque que tenían con Aarón y con Moisés era con Dios, porque Dios los había enviado con un propósito. Así, hermano, viendo todas estas experiencias que vivieron durante los 40 años en el desierto, encontramos muchos momentos más cuando Israel murmuró. Pero esta noche quiero referirme específicamente al capítulo 21, versículo 4 al 9, hermano, donde habla de la serpiente, porque eso es lo que queremos saber. Pero me vengo a través de la historia para que veamos que este fue uno de los tantos momentos donde Israel murmuró. Pienso, hermano, que Dios ya estaba cansado de tanto murmurón. Jehová Dios ya estaba cansado de tanta murmuración. Por todo murmuraban ellos. Por todo murmuraban. Ahora nosotros también, la iglesia, hay bastante murmurones. Hoy ya no murmuran por la carne, por el agua, por el pan. Ahora es por otra cosa. La cosa es que siempre está el pecado, ¿verdad? Cada una de estas oposiciones era motivada por Satanás. Cada una de estas oposiciones era motivada por Satanás. Porque quería ver qué hacía Dios. Cuando vemos en Génesis 15, 19, 21, encontramos las tierras que Israel iba a habitar. Israel, ahí, hermano, cuando vemos Génesis 15, estamos hablando
de Abraham, cuando el Señor, Abraham presentó el sacrificio, y el Señor le recibió el sacrificio y le dijo toda la tierra que iba a habitar cuando llegara a Canaán de Galilea. Quiero decirle que todas las tierras que iba a habitar Israel, todas estaban habitadas. Ellos tenían que sacar toda esta gente, porque todas las tribus que habitaban la tierra que ellos iban a habitar eran enemigos de Israel. Y por eso, y cuando vemos, hermano, el 15, 19, 21 de Génesis, nos damos cuenta que en estas tierras estaba la tierra de los cananeos. Los cananeos. Y los cananeos eran enemigos de Israel. Por eso vemos, cuando hemos leído esta porción esta noche, el número 21, vemos que ellos venían de una victoria. El 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Pero en el versículo anterior, en el 3, dice, hermano, del 1 al 3 del 21, dice que el Señor le dio la victoria a Israel. Vencieron a los cananeos y ellos venían de una victoria de Dios. Cuando usted, hermano, viene de una victoria de Dios, usted viene contento, viene alegre, viene feliz, viene agradecido. Ellos venían de una victoria, pero venían, dice, desanimados. O sea que venían murmurando siempre. El Señor le había dado la victoria y dice: después partieron del monte de Or, el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó. Yo pienso que ellos no habían entendido, porque si Dios le había dado la victoria, tenían que venir felices, hermano. Después de esta victoria, el pueblo se desanimó. Y como respuesta, hermano, como lo que ellos hicieron, que fue, y habló el pueblo contra Dios. Dios le acaba de dar la victoria y hoy están arremetiendo contra Dios. Y contra, dice el versículo 5, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Le pregunto, ¿realmente no tenían pan, no tenían agua? La continuación dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea que llevaban pan, pero ya les había aburrido. Ya lo veían, hermano. Ya cuando querían pan la primera vez, lo sintieron bien. Pero ahora, como tanto era el fastidio que ellos tenían, que ya no querían este pan. Ahora, el Señor, Jehová de los ejércitos, como respuesta a esta rebelión que el diablo puso en ellos para altercar, murmurar contra Dios y Moisés, les envió serpientes. Oiga, le envió serpientes, dice, ardientes, o sea, agresivas. Le mandó serpientes ardientes para que mordieran al pueblo, y el que era mordido era muerto. El Señor dijo: ya demasiado murmuran estos. Llevan pan y dicen que no tienen pan. Entonces mandó, no dice cuántas, hermano, pero imagínense, tenían que ser muchas. Y dice que desde que derivó a aquella turba, hermano, comenzaron a morder, y todos cayendo muertos. Pero hay algo importante que uno vemos aquí, hermano. Jehová envió esto para ver la reacción que ellos tenían. Y me gusta a mí, aquí ellos actuaron como personas. Como personas. Fíjense que si vemos Génesis 3.1, si vemos Génesis 3.13, 2 Corintios 11.3, Apocalipsis 12.9, Apocalipsis 20.2 y Apocalipsis 12.15, encontramos ahí, oiga, que la serpiente es la figura de Satanás. Entonces el Señor le mandó serpiente para que ellos se dieran cuenta que el mismo a quien los servían estaba matándolos.
Por ahí un dicho mundano y que es bien real. Dice que el enemigo le paga más mal al que mantiene así. Estos venían murmurando durante los 40 años. Y en este momento dice que le mandó a la figura de Satanás para que los mordiera. Hermanos, se dice que comenzaron a morir por la mordedura de la serpiente. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Cuando vieron este juicio, reconocieron que habían hecho mal con Dios. Reconocieron. Y sabe que hay algo importante. Dice que lo llevó a la humillación y al arrepentimiento ante los ojos de Dios por todo lo que habían hecho. Y Dios dio una respuesta cuando vio esta reacción. Y eso lo vemos aquí en Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Ah, dice uno. O sea que la serpiente tenía poder igual que Dios. Muchas veces así lo entendemos. Pero esto significa que cada vez que miraban la serpiente de bronce, se acordaban del pecado que habían cometido. Sabían que esa figura los había matado a miles. Y cuando veían la serpiente de bronce, se acordaban del pecado cometido y se arrepentían por lo que habían hecho. El arrepentimiento y en respuesta a Dios los libraba de la muerte. Veía la serpiente de bronce, y cuando la veían se acordaban del juicio que había caído sobre ellos. Usted sabe que la figura de bronce es juicio, porque bronce significa juicio. Por eso, hermano, es que aquella serpiente fue hecha de bronce, porque estaba dando un juicio sobre Israel. Cuando Israel llegó a Canaán, oiga, muchos de los que vivieron esa experiencia no habían entendido por qué Dios había puesto en esa asta a la serpiente. Y lo llevaron al altar y le quemaban incienso, le cantaban coros y le hacían culto. Pero viene el Señor Todopoderoso, levanta a un rey. Y este rey llega, en 2 Reyes 18:4 lo vemos, y este señor llega y hace pedazos esa estatua. El rey Ezequías. Dice la palabra que este hombre actuaba de acuerdo a lo que Dios le ordenaba. Y dice que llegó, hizo pedazos, le destruyó la serpiente que había hecho Moisés. Mire, hermano, mire cómo no habían entendido y la habían cuidado tanto, porque ya la tenían en el templo y le hacían culto y la adoraban. O sea, en este caso, ellos, este grupo de personas habían creído y creían que quien hacía la sanidad era la serpiente. Pero no, la sanidad la hacía Dios, porque cada vez que ellos veían, se sentían culpables y decían: por esta muchos murieron. Y cuando veían eso, se avergonzaban de la rebelión que habían hecho contra Dios. Y cuando veían eso, ellos se arrepentían. Como aquellos, vean, te pegan el pecho. Se arrepentían, y cuando Dios veía el arrepentimiento, Él les daba vida. Hacía que no se murieran por la mordida de la serpiente. Aclaro esto, que quede claro. La serpiente de bronce no sanaba. La que sanaba era la misericordia de Dios. Cuando ellos veían a la serpiente, se acordaban que habían pecado contra Dios y contra Moisés. Y cuando se acordaban de esto, se arrepentían. Como resultado de este arrepentimiento que ellos tenían, es que Dios, con su misericordia, los sanaba. O sea que no era la serpiente, sino que era Jehová de los ejércitos quien hacía la sanidad. Amén, así es. Ahora veamos la similitud que tiene ya Antiguo con Nuevo Testamento.
la similitud de Jesucristo con la serpiente de bronce. En el Nuevo Testamento encontramos una porción que es interesante. Vamos a ver ahí Primera de Juan. Primera de Juan. Bendito el Señor. Primera de Juan, capítulo 1 capítulo, que le vamos a leer el 3, versículo 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que no amamos a su hermano, permanece en muerte. Vamos a irnos al Evangelio de Juan. Juan 3, 14, 16. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Capítulo 3, 14 al 16 del Evangelio de Juan. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, la cosa es creer en aquel que fue levantado. ¿Dónde fue levantado Jesús? En la cruz. Ahora, así como fue levantada aquella serpiente por la orden de Dios, porque no fue invento humano, fue Jehová el que le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce. Así como fue levantada aquella serpiente de bronce en el desierto, para que las personas no murieran por la mordida de las serpientes, alcanzando así la misericordia de Dios. Aquí hay algo interesante. Así también era necesario que Jesucristo fuera levantado en la cruz, hablando de la crucifixión. Era necesario que Jesús fuera crucificado, fuera levantado en la cruz. ¿Por qué? Porque, amado hermano, usted y yo, cuando vemos a Jesús, nos damos cuenta que hemos pecado. Cuando vemos a Jesús, reconocemos que somos pecadores y que lo único que merecemos es el juicio. Cuando lo vemos, nos arrepentimos de lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo aceptamos. Y cuando Cristo Jesús ve que usted y yo nos sentimos culpables del pecado que hemos hecho contra Jesús, cuando Cristo ve que usted y yo hemos demostrado un real y verdadero arrepentimiento, viene el Señor. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice que nos perdona. Aleluya. La misma acción del Antiguo Testamento. La misma acción. Y así somos alcanzados con su sangre derramada y somos perdonados y somos justificados. Gloria a Dios. Somos justificados, recibiendo así la vida eterna, siendo libres de toda culpabilidad. Somos libres de toda culpabilidad. Entonces, mis amados hermanos, era necesario que Jesucristo fuera levantado en aquella cruz. Era necesario. Dice, hermanos, el capítulo 2, versículos 13 y 15 de Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren qué maravilloso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Allá con la serpiente, Jehová de los ejércitos le dijo al diablo: está vencido. Está vencido. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús en la cruz diciendo al diablo: está vencido. ¿Dónde está, muerte, tu hijo?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el diablo que se hacía dueño de los hijos de Dios? No, hermano. Ahí está la similitud. Por eso dice en el Nuevo Testamento que teníamos nosotros que arrepentirnos, teníamos que hacernos culpables, teníamos que reconocer que le habíamos fallado a Dios para poder alcanzar de Él el perdón, para poder alcanzar de Él la misericordia. Allá en el Antiguo Testamento, aquellos, cuando vieron que la serpiente fue levantada, la veían, pero cuando la veían, eso servía para que se acordaran del pecado que habían hecho en contra de Dios. Y cuando veían eso, se sentían avergonzados. Y cuando se sentían avergonzados, se humillaban y se arrepentían, pero no de boca, sino de real. Y cuando se arrepentían, la misericordia de Dios venía y los sanaba. Todo aquel, no es que ya no los mordían, no, él dice. Siempre los mordían. La diferencia es que ahora Jehová no permitía que se murieran. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque veía en ellos la culpabilidad. Veían ellos que habían reconocido que habían pecado contra Dios. Entonces, no era la serpiente la poderosa. El poderoso sigue siendo Dios. Amén. Y oiga una cosa, hermano. El diablo se crea fuerte, se crea poderoso, se crea que es el dueño del mundo. Porque así dice la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hasta mismo Jesús le dijo: si me adoras postrado, te voy a dar todo esto? Y el Señor dijo que le quedó viendo, le dijo: pobre cachudo, no sabe con quién está platicando. Aleluya. Pero el Señor, hermano, mira ya qué bonito el Señor, hermano. Y eso quisiéramos que todos lo tuviéramos. Sí, que hermano no se jacta. ¿Sabe con quién estás hablando? Con el mero, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Querés que te mate ahorita? No. Dios ya había dado dictamen, sabía que aquel bocón se va a ir a morir al infierno. Aleluya. Pero lo bonito es que Dios no parte con la primera. Él espera el tiempo oportuno. Dios no corre. Dios hace todo a su tiempo. Amén. Por eso es que las cosas salen bien. Así es. Pero usted y yo muchas veces hacemos las cosas a la carrera. Y como lo hacemos a la carrera, nos queda mal. Y de momento nos cae encima. Y ahí le reclamamos a Dios. Pero nosotros somos los que hacemos malas cosas. Entonces, mis amados hermanos, la murmuración es peligrosa. Tratemos, hermano. Yo le digo, tratemos. Porque cuando uno tiene una costumbre, hermano, es difícil. Humanamente es difícil. Pero pidámosle al Señor. Nada hay imposible que Dios no pueda hacer. Amén. Amén. La murmuración llevó a juicio, a muerte a muchos. Miles. Pero gracias a Dios que usted y yo salimos de ahí. Y todavía estamos aquí. Dándole la gloria al Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle: bendito Padre. Señor, sabemos que tú tienes el poder